Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Dando continuidad con nuestro curso propedéutico, el día de hoy vamos a revisar el tema de causalidad. En medicina nos enfocamos frecuentemente a la determinación del origen de las enfermedades, a lo cual le llamamos etiología, y entonces es sinónimo de causalidad. En medicina no tenemos un algoritmo matemático que nos permita predecir esta asociación causal. Lo que hacemos es determinar todas las formas posibles de causalidad, las cuales van a depender del conocimiento que tengamos en ese momento, en esa época. Pongamos un ejemplo. En 1990 se encontró que el Helicobacter pylori se asociaba a enfermedad ulcerosa péptica. Estos resultados se interpretaron con escepticismo porque hasta ese momento se creía que las úlceras eran debidas a la ingesta de AINES y no a un microorganismo infeccioso. Pero vamos a iniciar por el principio. Vamos a empezar abordando los principios básicos de causalidad. Estos fueron elaborados en 1882 por Koch, quien estableció que un microorganismo se encuentra siempre en caso de una enfermedad. El microorganismo no se encuentra en ninguna otra enfermedad y cuando éste se aísla de alguna persona que tiene la enfermedad y se cultiva, va a producir la enfermedad. Este enfoque ayudó a determinar que las bacterias condicionan tuberculosis o tifoidea y estos supuestos ayudaron a establecer un orden. Pero tendríamos que cuestionarnos si es solo una causa lo que condiciona una enfermedad. Veamos el siguiente ejemplo. La sola exposición a Mycobacterium tuberculosis no es suficiente para desarrollar la enfermedad. Se requieren de otras condiciones propias del huésped o del ambiente, como hacinamiento, desnutrición, el antecedente de vacunación. Y bueno, todo esto va a condicionar la infección por tuberculosis, la invasión al tejido y la presencia o no de complicaciones. Es necesario cada vez que analicemos el impacto de una maniobra en el desenlace, contemplar todos los otros factores que pudieran condicionar la enfermedad. Podríamos decir que estos primeros supuestos de Koch son una visión muy simplificada de la causalidad, ya que en general existe una interacción de factores que van a generar un efecto. Ahora bien, ¿qué es una asociación? No toda asociación implica que haya causalidad. La asociación solo nos habla de la dependencia que existe entre dos o más factores y cómo a medida que ocurre una exposición a un factor, se produce o no un determinado desenlace. Pero no necesariamente esto tiene que implicar causalidad. ¿Por qué? Existen asociaciones que son causales y aquellas que no lo son. En las asociaciones causales, la exposición de una maniobra va a condicionar una enfermedad, pero en las asociaciones que no son causales, existe habitualmente un tercer factor que es el que está condicionando una enfermedad. Veamos el siguiente ejemplo. En este estudio fue un estudio de casos y controles donde se mostró que la ingesta de café incrementa el riesgo de infarto agudo al miocardio. En este caso es necesario aclarar si nos encontramos ante una asociación causal o si hay un tercer factor implicado. Por ejemplo, si determinados tipos de personalidad hacen que las personas consuman más café, esta es la razón por la que pueden tener un mayor riesgo de infarto. Esta tercera variable se considera que es una variable de confusión, ya que se asocia con la maniobra y puede ser causa del desenlace. Entonces, al hablar de causalidad, necesitamos considerar todas estas variables potencialmente confusoras. Ahora, veamos este ejemplo. Este artículo está publicado en el New England. En este estudio se evaluó la asociación entre el consumo del chocolate y el número de premios Nobel. Esta asociación fue una asociación muy alta y fue significativa. Pero de verdad, ¿esta es la mejor variable implicada con el número de premios Nobel en un país? Los investigadores trataron de explicar el mecanismo. La ingesta de chocolate mejora la función endotelial,
disminuye la presión sanguínea y con esto mejora el flujo sanguíneo cerebral. ¿Pero esta explicación los convence? A mí no me convenció. Espero que a ustedes tampoco. Por lo que aquí, en cada uno de sus proyectos, deben plantearse ustedes si su maniobra es la que verdaderamente explica el desenlace o bien hay otra tercera variable que lo explica mejor. En este caso, podríamos pensar que existen otras variables de confusión, como pueden ser el estrato económico, el estrato nutricional o bien el nivel de escolaridad, y no la ingesta de chocolate. Es conveniente entonces plantearnos la siguiente interrogante. ¿En qué circunstancias podemos pasar de una asociación observada a un veredicto de causalidad? ¿En qué nos debemos basar para proceder de este modo? Para responder esta pregunta, vamos a revisar los criterios de Bradford y Hill. Bradford y Hill dijo que debemos tener en cuenta que las enfermedades pueden tener más de una causa. Siempre ha sido posible tener cáncer de escroto sin ser limpiador de chimeneas. Las asociaciones o las relaciones uno a uno no son frecuentes más que en enfermedades infecciosas. De hecho, la multicausalidad es frecuente. Eso es lo más frecuente. Sin embargo, es posible que si conocemos todas las respuestas, podríamos regresar a la teoría unicausal. Así que estableció 9 directrices para determinar si una asociación es causal o no. A continuación vamos a irlas revisando. La primera de las directrices que vamos a evaluar es la que corresponde a la fuerza de asociación. La fuerza de asociación se evalúa mediante el riesgo relativo o el OR. El riesgo relativo nos indica la incidencia de una enfermedad en la población expuesta y no expuesta a determinado factor de riesgo. Entre mayor sea este valor, mayores son las probabilidades de que la relación sea causal. La incidencia de úlcera péptica es 3 veces mayor en aquellos pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori. Se estima que hasta el 90% de los pacientes que tienen úlcera duodenal son portadores de Helicobacter pylori. Vamos a repasar un poquito de lo que ya habíamos revisado con anterioridad en el tema de relevancia clínica. Entonces, el riesgo relativo nos habla de la posibilidad de que quien ha sido expuesto a un factor de riesgo desarrolle una enfermedad y se define como la razón entre las incidencias de los expuestos entre los no expuestos. Veamos este ejemplo. Supongamos que queremos determinar si el agua de limón con chía se asocia a un mayor riesgo de diabetes en comparación con el agua de tlacote. En este caso, la incidencia en ambos grupos expuestos, como lo pueden observar, es de 15%, por lo que al dividir estas dos incidencias, que son iguales, nos da un riesgo de 1. El riesgo de 1 implica que no haya asociación. Es por eso que el riesgo entre mayor sea de 1, mayor probabilidad es que exista una asociación causal. Ahora, veamos este ejemplo. ¿Tomar jugos o bebidas azucaradas incrementa el riesgo de diabetes en comparación con tomar agua simple? Podemos observar que en el primer grupo, el que toma bebidas azucaradas y jugos, la incidencia de diabetes es de 21%, en comparación con 8.3% de incidencia en aquellos que consumían agua simple. El riesgo relativo nos sale de 2.58. En este ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas y jugos incrementa el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. ¿Y cómo podrían ustedes observar en sus proyectos el efecto de la fuerza de asociación? Muy fácil, se van a los cuadros de resultados y van a analizar los ORs o los riesgos relativos de su factor de riesgo. En este ejemplo se quiere evaluar si la presencia de Helicobacter pylori y los niveles de anticuerpo son predictores de úlcera duodenal. En este caso, la ausencia de Helicobacter pylori tiene un riesgo de 1. Es la categoría contra la que se está comparando. Es decir, en este caso,
el no tener Helicobacter pylori no impacta en el desarrollo de úlcera duodenal. Pero ¿qué pasa con la presencia de anticuerpos? Cuando están presentes en el primer grupo, nos da un OR de 2.7 con un intervalo de confianza que va de 0.7 a 10.3. Entonces, esa categoría nos representaría mayor riesgo, puesto que el intervalo de confianza atraviesa la unidad. Después, en el segundo grupo, cuando se tiene un nivel de anticuerpos de 1.76 a 2.5, ahora vean cómo se incrementa el riesgo a 5.8 y el intervalo de confianza va de 1.3 a 26.2. Es estadísticamente significativo. Y cuando los niveles de anticuerpos son mayores a 2.51, se observa un riesgo de 6.8, que otra vez es estadísticamente significativo. Entonces, en este ejemplo, hay un riesgo 5 o 6 veces en pacientes con Helicobacter pylori, lo cual es una fuerte evidencia de que esta infección se asocia a úlcera duodenal. Ahora vamos a hablar de la consistencia. Si varios estudios realizados en momentos diferentes y en distintas poblaciones llegan a una misma conclusión, se consolida la prueba de la relación causal. Es decir, si se replican los resultados en estudios experimentales u observacionales, el resultado va a ser similar. Aunque es importante mencionar que la falta de consistencia no necesariamente habla de que no existe una relación causal, ya que esta puede deberse al tamaño de muestra o a las características de los pacientes incluidos. Pero si existe una consistencia en los resultados, esto es un criterio a favor de la causalidad. ¿Y qué pasa con nuestro ejemplo de Helicobacter pylori? Han sido distintos los estudios que han mostrado su asociación como un factor de riesgo para úlcera duodenal, para cáncer gástrico. Y esto se ha determinado a través de ensayos clínicos, en estudios de tipo cohorte prospectivo, retrospectivo o bien en estudios transversales. Esto quiere decir que los resultados son consistentes. El siguiente punto es la especificidad. Una asociación es específica cuando cierta exposición se asocia a una sola enfermedad. Esta es la más débil de las directrices, ya que la falta de especificidad no excluye una asociación causal. La especificidad, en general, se suele detectar con mayor frecuencia en enfermedades infecciosas. ¿Qué pasa para Helicobacter pylori? Si bien el 90% de los pacientes con úlceras duodenales tienen exposición a Helicobacter pylori, se ha encontrado también que en sujetos con úlcera gástrica y en personas asintomáticas está presente Helicobacter pylori. El siguiente criterio es la temporalidad. Obviamente, la causa debe preceder al efecto, y esto parece evidente, pero este principio puede pasarse por alto en un estudio transversal, en donde todo se mide en un mismo momento. El tabaquismo claramente antecede al cáncer de pulmón. Pero ¿qué pasa si lo que queremos ver es la evaluación de un latigazo en el cuello? Muchas personas se recuperan con rapidez, pero otras personas van a tener dolor crónico. Se suele creer que la lesión y el latigazo causan síntomas psicológicos. Esto podría parecer que es una asociación causal mediante un estudio transversal, pero los resultados de un estudio de cohorte lo que mostraron es que los síntomas de ansiedad y depresión se presentan antes de la lesión por latigazo, indicando que estas personas eran más susceptibles a tener dolor crónico antes de que ocurriera el incidente. ¿Qué pasa en nuestro ejemplo de Helicobacter pylori? Helicobacter pylori se ha asociado a gastritis crónica. Aquí 11% de los pacientes con gastritis crónica desarrollan úlceras duodenales en 10 años. En este caso, la infección de Helicobacter pylori ocurre antes de la presencia de las úlceras duodenales. El siguiente criterio de causalidad es el gradiente biológico. A medida que aumenta la dosis de exposición, aumenta también el riesgo de padecer una enfermedad. Como ejemplo tenemos que al aumentar
el índice tabáquico, se incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. De igual manera, en nuestro ejemplo de Helicobacter pylori, nosotros lo que observábamos es que a mayor cantidad de anticuerpos, mayor era el riesgo de desarrollar úlcera duodenal. Otro ejemplo con Helicobacter pylori es este. La densidad de Helicobacter pylori por milímetro cuadrado es mayor en pacientes con úlcera duodenal que en aquellos que no desarrollan una úlcera. El otro criterio es la plausibilidad biológica. Como les comentaba en un principio, al hablar de causa y efecto, se da una gran importancia a nuestro conocimiento actual sobre los mecanismos de la enfermedad. De ser posible, es necesario buscar los mecanismos patológicos que puedan explicar nuestra observación, ya que esto refuerza los argumentos de causalidad. Pero el que no haya una plausibilidad biológica, esto solo puede reflejar las limitaciones que en la actualidad tenemos sobre la comprensión de la biología de la enfermedad, en lugar de indicar una falta de asociación causal. En otros términos, la plausibilidad biológica nos habla de esa fisiopatología, a través de qué mecanismos la maniobra va a condicionar un desenlace. ¿Qué pasa en el ejemplo de Helicobacter pylori? Los mecanismos por los cuales Helicobacter pylori incrementa el riesgo de enfermedad ulcerosa son debidos al daño que hay en la mucosa, ya que la infección va a condicionar vasodilatación y un incremento en la quimiotaxis de neutrófilos en la lámina propia, que dan como resultado un daño en la mucosa. Entonces, es de esta manera como nosotros podríamos explicar por qué los pacientes que están infectados con Helicobacter pylori tienen mayor riesgo para desarrollar úlcera duodenal. Otro de los puntos es la coherencia o concordancia con otros conocimientos. Si una relación es causal, es de esperarse que los resultados fueran concordantes con otros registros. Por ejemplo, el aumento de las tasas de cáncer de pulmón puede ocurrir después de un periodo en el que aumentó la venta de cigarrillos. O bien podemos pensar o recordar el impuesto que se les dio a las bebidas azucaradas. Si estuviéramos analizando su contribución en la obesidad, al aumentar el impuesto y disminuir el consumo de estas bebidas, esperaríamos observar una disminución en la prevalencia de obesidad y sobrepeso. En nuestro ejemplo de Helicobacter pylori, la prevalencia de la enfermedad ulcerosa alcanzó su pico máximo a finales del siglo XIX. Esta pudo haber sido una mayor etapa de infección debido a las condiciones de vida. La prevalencia de la enfermedad también es mayor en países en subdesarrollo. Y veamos este gráfico. Veamos cómo ha ido comportándose la incidencia de cáncer y la prevalencia de Helicobacter pylori. Al aumentar en los primeros años, 1950-1955, al aumentar la prevalencia de Helicobacter pylori, también incrementó la incidencia de cáncer. Años más tarde, en el 2000-2004, disminuyó la prevalencia de Helicobacter pylori y de la misma manera disminuyó la prevalencia de cáncer. El siguiente punto es evidencia experimental. Ocasionalmente es posible demostrar causalidad a través de la asignación aleatoria y experimental de una maniobra. ¿Qué pasa con Helicobacter pylori? Bueno, se ha demostrado que la administración de Pilopac en el tratamiento para H. pylori disminuye la incidencia de enfermedad ulcerosa y de complicaciones. Y aún cuando la evidencia experimental es un criterio deseable de alta validez, no todos los proyectos de investigación, no todas las preguntas de investigación van a ser resueltas mediante un ensayo clínico. ¿Por qué? Por consideraciones éticas. ¿Quién de ustedes querría participar en determinar la eficacia del paracaídas para prevenir la muerte? Yo creo que nadie quisiera participar en este estudio. Entonces, aun cuando es un criterio de alta validez a favor de la causalidad, pues no siempre
va a ser posible. El último de los criterios es la analogía. Se fundamenta en las relaciones de causa y efecto, con base a las cuales si un factor de riesgo produce un efecto en la salud, otro con características similares puede producir el mismo impacto a la salud. Si yo tengo un factor de riesgo, uno con características similares o efectos similares va a poder resultar en mismas condiciones. Como ejemplo, podemos determinar las infecciones virales adquiridas durante el embarazo pueden condicionar teratogénesis, como en el caso de rubiola, o bien la ingesta de medicamentos como la talidomida, si son administrados en el embarazo, podrían también condicionar teratogénesis. Es importante que ustedes, en este momento, al estar elaborando sus proyectos de investigación, consideren los puntos anteriores para determinar la causalidad de su maniobra. Para lo cual, Bradford Hill concluyó: no creo que resulte útil establecer una serie de reglas rígidas sobre la evidencia que deban cumplirse antes de poder aceptar la relación de causa y efecto. Ninguno de mis 9 puntos de vista puede aportar pruebas irrefutables a favor o en contra de la hipótesis de causa y efecto, y ninguno puede ser exigido como una condición sine qua non. Para lo que sirven es para ayudarnos a decidir sobre la siguiente interrogante: ¿hay alguna otra manera de explicar los hechos que estamos observando? A manera de último ejemplo, tengo en mente un proyecto de uno de sus compañeros que tiene como estado basal a los pacientes con pancreatitis. La maniobra es la exposición a 3 factores de riesgo: dislipidemia, síndrome metabólico o esteatosis hepática. Y el desenlace es la severidad o complicaciones de la pancreatitis. ¿Cómo determinarían cuál es el factor de riesgo más importante? Bueno, pues se requiere del análisis de estos criterios de causalidad para saber cuál es el que tiene mayor impacto en el desenlace. El que ustedes hagan el análisis de estos criterios de causalidad los va a llevar a evitar correlaciones espurias, como esta que estamos observando, en el cual se tienen 2 variables, la tasa de divorcio y el consumo per cápita de margarina. Entonces, al aumentar el consumo de margarina, también se incrementa la tasa de divorcios. Pero, ¿ustedes confiarían en esta asociación? ¿Dirían que es una asociación causal? Tendrían que plantearse a través de qué mecanismos fisiopatológicos el consumo de margarina incrementa la tasa de divorcios. Tendrían que evaluar si existe antecedentes en la literatura, si existe o no temporalidad, y así cada uno de los factores de Bradford y Hill. Y aun cuando esta correlación sea positiva y sea muy alta y estadísticamente significativa, bueno, pues no hay una asociación causal. Y consideren que siempre todo trabajo es incompleto, ya sea observacional o experimental, y este puede ser alterado o modificado al avanzar el conocimiento. Y esto nos da libertad de ignorar el conocimiento que ya tenemos o modificarlo en cuanto sea necesario. Eso es todo respecto al tema de causalidad. Por favor, si tienen dudas o comentarios, ya tienen mi correo electrónico, mándenme WhatsApp o bien coloquen sus dudas y preguntas en la página de YouTube. Muchas gracias.